sean bienvenidos a este nuevo encuentro de Fundación Diagnóstico Maipú. Hoy sí nos trae a este encuentro un tema tan particular y tan sensible en el contexto que nos toca vivir, como son las emociones. Quiero entonces presentar a nuestro expositor, es el licenciado Ezequiel Conesa. Ezequiel es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Administración de Negocios en la Universidad Católica Argentina, es coach ontológico y especialista en Psicología Gestalt. También cursó el posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos en la IAE, y actualmente trabaja en consultoría de desarrollo organizacional, consultoría estratégica de recursos humanos, bienestar corporativo, coaching ejecutivo y reclutamiento. Tiene realmente un perfil más que interesante y desde ya, desde Fundación, le agradecemos que haya aceptado esta propuesta para sumarse a nuestros encuentros. Así que Ezequiel, entonces, la imagen y el sonido es todo tuyo. Ok, gracias Juan Pablo, y empezar por agradecerles yo a ustedes, gracias a la Fundación Diagnóstico Maipú por la invitación. El fin de semana estaba pensando en esta charla que tenía que darles hoy y viendo la tele. Y justo me engancho una de estas publicidades de uno de estos remedios fantásticos que te dicen cosas como el dolor para, vos no, o sea, seguí adelante a pesar de tus dolencias. Y dije, es esto. De esto se trata la charla. El dolor está para eso, para que pares. El dolor es lo que te está diciendo, por ahí no, por eso duele. Y la verdad es que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos cambiantes. Algunos habrán escuchado hablar del mundo VICA o VUCA, otros les cuento, se trata del mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y eso era el año pasado, antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia vivíamos en un mundo bastante complicado y ahora ya estamos bastante perdidos. Y esto genera cierta presión sobre nuestro GPS, sobre nuestra brújula interna que nos orienta, que es una especie de sobrecarga de información, ¿no? Recibimos demasiado estímulo emocional, justamente en un tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo que requiere mucha capacidad de adaptación. Mucha capacidad de adaptación quiere decir mucha creatividad, mucha capacidad de respuesta, mucha capacidad de interpretar situaciones nuevas, y esto genera mucho revuelo emocional. Ahora, cuando veo la publicidad que dice el dolor para, vos no, digo, estamos desoyendo nuestros sistemas internos de información. Entonces la propuesta es pensar el sistema emocional como el primer sistema de inteligencia artificial que hemos tenido. El primer sistema por el cual recibimos información del contexto y de manera no consciente algo en nosotros la interpreta y decide un curso de acción. ¿Okay? Entonces, quiero rescatar el valor positivo de las emociones justamente como GPS, como un sistema que nos permite interpretar muy rápidamente situaciones y calificarlas en algunas categorías básicas. Después de lo cual tendremos la responsabilidad de pasar la información por la corteza cerebral y tomar decisiones conscientes y no necesariamente automáticas. Ahora, este sistema que nos proveyó la realidad, nos hemos ocupado de despreciar y de hacerlo callar de un modo casi, les diría que irrespetuoso. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Creo que el iluminismo tuvo mucho que ver en esto, esta idea de la razón suprema y todo tenemos que hacerlo consciente. La verdad es que hoy el contexto nos propone una cantidad de estímulos que la razón no alcanza a procesar. ¿Y qué quiero decir cuando digo que nos han enseñado a callar nuestras emociones? Nuestras emociones tan básicas como la alegría, la tristeza, la ira, la angustia, el miedo, el amor, están todas mal vistas de alguna forma. Está mal visto tener un ataque de risa en público. Imagínense en un restaurante, cuando podíamos ir a restaurantes, que alguien se ría a carcajadas. ¿Viste? La gente lo mira así por sobre el hombro, qué desubicado.
Si un amigo te cuenta que está triste y llora por algo, le das una palmadita en el hombro y le decís, bueno, pero no te pongas mal, como si la emoción estuviera mal. Pensar algo lindo. El amor también está mal visto. ¿Qué quiero decir con que el amor está mal visto? Yo trabajo en recursos humanos, como les contó Juan Pablo. ¿Saben cuántas veces escuché la frase en una empresa, yo acá vengo a trabajar y no a hacer amigos? Digo, es una opción, pero qué horrible, ¿no? Digo, nos pasamos 8 horas por día en el trabajo, estaría bueno. Los seres humanos necesitamos vínculos humanos para existir, para tener una vida plena. Entonces, imagínate si decido no tener vínculos humanos con la gente con la que estoy 8 horas por día, todos los días. Paso a tener una vida un poco más gris. Y no sé si está bueno. Entonces, todo este endurecimiento que nos hemos empeñado en construir va en contra de la capacidad adaptativa que esta situación de crisis, de pandemia, de nueva realidad que no sabemos cómo va a ser, nos propone. Porque la adaptación, la capacidad de adaptación requiere de las emociones. Adaptarnos a situaciones nuevas no solamente conlleva, sino que requiere emocionarnos, alegrarnos, entristecernos, asustarnos, llorar, entusiasmarnos, ponernos tristes, enojarnos. Pero resulta ser que la única emoción que está permitida en nuestra sociedad parece ser el enojo. Entonces, si alguien me hace algo que me duele, me enojo. Si la situación político-económica no me gusta, me enojo. Si a la comida le falta sal, me enojo. Es como, somos monorrespuesta. Y en ese sentido nuestra respuesta pasa a ser bastante pobre y eso nos quita capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque hemos pasado a ver las emociones como un síntoma patológico que debe ser callado. Y esto es más o menos, para usar una metáfora un tanto burda, como si les dijera que se me prende una lucecita amarilla o naranja en el tablero del auto que tiene forma de surtidor de nafta. Y como es una mala noticia, lo que hago es saco el fusible y apago la lucecita. Listo. Yo he escuchado mucha gente hablar de gestión emocional en ese sentido. De alguna forma eso quiere decir el dolor para, vos no. Apagamos el dolor, vos seguí adelante. Y lo que yo digo es, el dolor te está dando un montón de información. Entonces, si pudiéramos aprender a darnos cuenta de estoy sintiendo dolor, ¿qué querrá decir esto? No quiere decir que tengo que reaccionar automáticamente a mi dolor, de ningún modo diría eso. Pero sí digo, che, estoy dolido. Ok, ¿por qué estoy dolido? En general, o estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? O estoy contento. ¿Qué será lo que me pone contento? ¿Qué información estoy recibiendo del entorno? ¿Qué situación? Vamos a vivir muchas situaciones nuevas. Estamos viviendo una situación nueva. De repente todos hacemos un montón de teletrabajo que antes no hacíamos. Si aprendemos a darnos cuenta de qué nos pasa, en principio tenemos mucha más información disponible. Por ejemplo, si me enojo, tengo información de que hay una barrera mía que está siendo violada. Me estoy sintiendo invadido de algún modo. Si siento un amor calentito, es que estoy en presencia de algo, de una cosa querida, de algo que me agrada. Entonces, si una situación nueva me enoja, puedo revisar, a ver, esta situación nueva está rompiendo una barrera mía, sí o no. Y puedo reflexionar sobre eso. Las emociones son, entonces, primero, un sistema de información. Segundo, nos dan una sensación de continuidad. Una de las formas en que yo me reconozco a mí como ser, yo soy Ezequiel, Juan Pablo es Juan Pablo, y cada uno de ustedes es cada uno de ustedes, es porque me reconozco en mi forma de sentir emociones. Si no siento emociones, estoy alienado. Tal vez si se anotaron en esta charla es porque les interesa el tema de las emociones y han escuchado hablar de emociones negativas y positivas. Y en realidad, mirá, si alguien logra callar las emociones negativas, lo que le pasa es que se le acallan las positivas. Esto es todo o nada. La vida es de colores o en blanco y negro. No puedes elegir algunos colores. El tercer factor es que las emociones son lo que nos mueve a la acción. ¿Ok? Ahora,
hay un par de maneras que tenemos de trabarnos con el tema de las emociones. Una es por exceso o por defecto. Le tengo miedo a las emociones, así que trato de no sentir nada. ¿Y cómo estás? Bien. En realidad no estoy bien. En realidad estoy insensible. Esto quiere decir que estoy perdiendo capacidad de recibir información del entorno. El otro es por exceso. Las emociones me sobrecogen, me pasan por encima, me atropellan. Ya no tengo, es como si en lugar de leer el diario me gritaran las noticias, ¿no? Entonces ya no puedo operar sobre eso. Ok, hay formas de calibrar ese volumen para tener la información siempre sin que me pasen por encima. ¿Ok? La otra forma de trabarnos es, tengo una emoción que califica una situación. O sea, de vuelta, las emociones son un sistema de información. Las emociones son un sentido. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el tacto y las emociones. ¿Cómo sabe cualquier otro mamífero que conocemos nosotros? ¿Cómo sabe un perro que está frente a un peligro? Porque siente miedo. Lo que siente le califica el estímulo externo. Entonces, una forma de trabarnos con las emociones es atacar la emoción, porque no nos gusta tener emociones, porque nos criaron en una sociedad donde no hay que emocionar, porque es patológico tener emociones. Entonces, la atacamos con otra emoción. Por ejemplo, tengo una discusión tonta con mi pareja, esto es hipotético, yo nunca tengo discusiones con mi pareja, ella siempre tiene razón, porque está online, ¿sabes? Me está escuchando. Tengo una discusión tonta con mi pareja por no sé lo que vamos a comer. Esa pelea me genera ansiedad. Y con esa ansiedad me enojo. No me enojo con ella, me enojo con la ansiedad. Pero la emoción no es muy hábil distinguiendo con qué está enojada. Yo estoy enojado. Ahora ese enojo se puede mutar hacia mí, que me enojo conmigo mismo por ser tan malhumorado, o hacia ella. Y entonces, como tampoco está bien estar enojado, le voy a poner otra emoción más encima a esa, y ahora más siento culpa. Y así en lugar de usar la información de la primera emoción, que era, hay algo en esta situación que me está molestando, porque me acabo de pelear con mi mujer por la comida, y decir, che, gorda, esta situación no me molesta, no me gusta, tengo una emoción que me informa que esta situación no me gusta, primero me enojo con la ansiedad, después siento culpa por el enojo, y ahora tengo una maraña de emociones que ya no sé qué es qué. ¿Okay? Eso es un término en un barro indescifrable donde confundo el mundo interno, el mundo externo, y ya no sé dónde estoy parado. Con lo cual, a lo que los invito hoy es a una elección frente a este contexto donde las emociones son más que de costumbre, porque hay más situaciones nuevas, porque hay más situaciones de alerta, porque hay más situaciones de incertidumbre, porque hay más situaciones de volatilidad, porque hay más situaciones de amenaza real. Los invito a elegir conmigo. ¿Acallamos las emociones o aprendemos a aprovecharlas? Yo claramente creo que el camino es, y por eso estoy acá hablando, que el camino es aprender a aprovecharlas. Y creo que el camino es aprender la conciencia, ampliar la conciencia, perdón. Así que lo que quiero compartir con ustedes en este ratito son algunas ideas de algunas actividades que podemos hacer, algunas prácticas que podemos hacer para recalibrar el GPS emocional y que nos ayude a guiarnos por la situación de volatilidad y de incertidumbre que nos toca vivir. La primera práctica, la primera práctica emocional que les voy a proponer es el agradecimiento. Es muy fácil, y casi te diría que justificado, quejarnos de la cuarentena. Nos despertamos en días todos iguales, de confinamiento, de crisis. Si prendes la tele te hablan de cantidades de muertos. Viste, la vida parece que se ha puesto gris, los chicos no van al colegio. El mundo parece que se divide entre la gente que tiene los chicos en la casa y no sabe qué hacer, y la gente que está sola y angustiada porque está sola. Ahora, les cuento que la opción a despertarse a un día de estos es no despertarse. Con lo cual, la propuesta es empezar el día
agradeciendo que estamos despiertos. Como decía, no me acuerdo quién te decía, amanece que no es poco. Una buena práctica es tener una hojita en la mesa de luz, al lado de la computadora, donde te quede cómodo, o con quien compartís tus conversaciones todas las noches. Preguntar, che, hoy, ¿qué agradecemos? Es notable la sensación, lo fácil que nos vamos a la sensación de carencia y de falta, pues muy fácil darme cuenta de todo lo que me falta. Mira, no tengo una mansión, no tengo un yate, no puedo viajar por el mundo, no tengo una fortuna. Todo lo que no tengo lo tengo clarísimo. Ahora, cuando empiezo a mirar todo lo que tengo y empiezo a agradecer, no voy a hablar de lo que pasa a nivel fisiológico, porque esto es diagnóstico Maipú, no quiero hacer papelones, pero hay un montón de endorfinas y de cosas que me pasan que están buenísimas, que me permiten que levantan enormemente mi capacidad adaptativa, solamente con agradecer 3 cosas por día. Segunda práctica que les propongo, el vaso medio lleno. Es un ejercicio cognitivo. Es el ejercicio cognitivo de centrarme en lo que tengo y no en lo que me problema, sino en los recursos que tengo para la solución que deseo. Me pasa mucho hablando en sesiones de coaching en estos tiempos imagínense este diálogo. ¿Qué te gustaría hacer? Y bueno, no, sí, lo que pasa es que completen lo que pasa es que. La pregunta es ¿qué te gustaría hacer? Y la respuesta es lo que pasa es que. Entonces, esto es muy simple. Si yo miro el obstáculo, voy a parar al obstáculo. Si yo miro la solución, es bastante más probable que vaya a parar a la solución. Y seguramente tengo un montón de recursos que lo único que el organismo necesita es que yo le ponga adelante un sueño, una idea, quiero esto, para que esos recursos se ordenen, se alineen y lleguen. Se los cuento con un ejemplo muy rápido. Un día estaba tomando una clase de surf, mi única clase de surf en la vida, una cosa lamentable. Imagínense una clase de surf con Ezequiel, esto fue hace unos cuantos años, tendría 33 años, 35. Éramos 3 en la clase. Yo de 35, una nena de 6 y un nene de 5. Era una cosa totalmente humillante. Con unas olas así. Literalmente así. Segunda clase de surf. Al día siguiente, ya por lo menos éramos todos adultos. Pero ya me fue bastante peor. No lograba pararme en la tabla. Porque o me paraba muy atrás y la tabla se te clava, o me paraba muy adelante y la tabla se te hunde. Entonces le pregunto al profesor, que por supuesto iba al lado mío sentado de costado, arrodillado, hacía lo que quería, y para mí que la tabla tenía motor. Le digo, ¿qué estoy haciendo mal? Me dice, ¿qué estás mirando? Los pies, porque no encuentro dónde poner el equilibrio. Me dice, mira la playa. Mira la playa. El cuerpo va donde los ojos miran. Remé, me subí a la tabla y miré la playa. Y llegué a la playa. El vaso medio lleno quiere decir, si yo enfoco en lo que quiero lograr, mi organismo sabe lo que tiene que hacer. Tercer consejo, tercera idea, tercer tip que les puedo compartir. Voluntad. Empezar por devolvernos la responsabilidad a nosotros individuos. Los que trabajamos con equipos, devolverle la responsabilidad al equipo, ¿no? En estas situaciones de crisis la gente pregunta, ¿y qué querés que haga? No sé. ¿Y qué querés hacer? La pregunta no es qué te pasa, la pregunta no es qué nos pasa, la pregunta es qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Ok? Creer que el problema está afuera no es entender que, mira, lo que pasa afuera es dato. A mí me gusta mucho cuando hablo de esto siempre recordar a Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo alemán que escribió un libro y desarrolló una teoría. El libro se llama El hombre en busca del sentido, es muy conocido. Para mí que habla de que básicamente cuando el hombre tiene un sentido en la vida puede soportar cualquier cómo, cualquier contexto. Lo más interesante para mí es que lo escribió en Auschwitz. Lo escribió en un campo de concentración, caminando descalzo sobre la nieve. Digo, si ese señor pudo adaptarse a ese contexto, no tenemos nada de qué quejarnos, tenemos que solamente devolvernos la responsabilidad sobre nuestra vida y pensar, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué hago con esto? Siguiente punto, punto 4, es la resiliencia. Nos enfrentamos a una situación nueva. Vamos a intentar cosas y vamos a equivocarnos. ¿Y
¿Cuál es el problema? La resiliencia es la diferencia entre que cada error nos debilite o que cada error nos fortalezca. Yo tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 2 años. Maravilloso fue verlos aprender a caminar. Hoy me gustaría que se quedaran quietos un rato, pero verlos aprender a caminar fue muy lindo. La cantidad de veces que se caen, no se frustran. No se frustran. Ni ustedes ni yo podríamos aprender nada si tenemos que equivocarnos y caernos esa cantidad de veces. Pero ellos de cada caída aprenden un poquito más hasta que finalmente caminan. Es titánica la tarea. Ahora, Nelson Mandela decía, yo nunca pierdo, a veces gano, a veces aprendo. Eso es resiliencia. La resiliencia es la capacidad de salir de cada situación fortalecido. Si buscan en YouTube o en TED, en lugares donde hay ponencias en Internet, hay montones de ejemplos de gente muy exitosa que cuenta todos los fracasos que les llegó llegar hasta ahí. Siguiente, punto 5. Estoy muy bien en tiempo. Solución de problemas. Los problemas, creemos nosotros, se solucionan pensando. Sí, Raúl, las crisis nos fortalecen, efectivamente. Si nos ocupamos de que las crisis nos fortalezcan. Solución de problemas. Nuestra idea es que los problemas se solucionan pensando. Todas las escuelas de negocios enseñan métodos racionales de toma de decisiones y está muy bien siempre y cuando pueda pensar. Si estoy embotado de emociones, no voy a poder pensar. Para esto hacen falta las estrategias de gestión emocional, que ayudan a nuestro cerebro a funcionar bien. Empezar reuniones de directorio. Imagínense una empresa que empieza sus reuniones de directorio con 5 minutos de mindfulness. Esas reuniones vuelan, yo lo he visto. Lo que cambian, esas reuniones son tremendas. Tienen un día de mucho trabajo y tienen que resolver un problema. ¿Viste cuando tenés la cabeza trabada y no se te ocurre la solución de un problema? Puedes hacer cosas como recitar el abecedario al revés. Recitar el abecedario de atrás para adelante. Si querés podés ir a técnicas de meditación más avanzadas, pero solamente eso hace que como que tus neuronas se aflojen un poquitito y entonces vas a poder después solucionar problemas. El siguiente, el humor. El humor, además de generar endorfinas, es la base del juego. ¿Sí? Miren a los chicos jugar. Los chicos jugando, ¿por qué juegan? Los chicos juegan porque se divierten. ¿Para qué sirve en todo el reino de los mamíferos el juego? Para aprender. Entonces, aprender jugando es divertido. Y aprender jugando es lo que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas. Entonces, si cada vez que me equivoco me río de eso, si aprendo a reírme de mí mismo, y si trabajo en un equipo y en un equipo podemos reírnos de los errores, esto le da un enorme empoderamiento a la creatividad. La creatividad necesita equivocarse. No hay innovación sin error. Y la creatividad necesita divertirse. Entonces, generemos humor. Siguiente, autoaceptación. Autoaceptación, cuando hablo de autoaceptación, estoy hablando de las emociones. Las emociones, a ver, ¿alguien sintió alguna vez vergüenza de decir, che, no voy a trabajar porque estoy con gripe? No. Ahora, si digo, che, no voy a trabajar porque discutí con mi mujer y estoy angustiado, es como inaceptable. ¿No? Porque, ¿cómo? Porque, mirá, si la gripe me hace recluirme, la angustia también requiere un ratito. Generar un contexto donde las emociones sean aceptadas, sean validadas, donde por estar angustiado no soy débil, está buenísimo. Porque entonces esa angustia me sirve como indicador de que algo está pasando y me permite tomar un curso de acción. Si yo simplemente odio mi angustia y no quiero sentirla, las soluciones son comer azúcar, comer grasas, meterte chocolate, comerte las uñas. El problema sigue ahí, ¿eh? Entonces, si digo, sí, estoy angustiado, y no es que esté bueno estar angustiado, no es que sea lindo estar angustiado, pero es lo que es. Y si asiento a lo que es, y en lugar de juzgarlo, lo escucho, tengo un montón de información para
para tomar y tengo un montón de información para tomar mis decisiones, en definitiva. Entonces, si mi vida ahora es esta tristeza, la felicidad es vivir esa tristeza con conciencia. La felicidad no es la no tristeza. La felicidad es el estar presente en lo que me está pasando. Siguiente, gestión del estrés. En definitiva, este punto creo que debe estar resuelto con todos los anteriores, porque una vez que tomo conciencia de mi cansancio y mi necesidad de descansar, descanso. Una vez que tomo conciencia de que me duele la espalda, no me tomo una pastilla para el dolor de espalda. Me fijo cómo estoy sentado, corrijo mi postura, hago gimnasia y me renuevo. Porque si tapo el dolor está para indicarme, Ezequiel, estás mal sentado. Y si lo topo con un calmante, voy a seguir mal sentado y me voy a lastimar la columna. ¿Cuál es la gracia de tapar las emociones? Entonces, gestionar el estrés quiere decir mantener siempre un rango de tensión. Ni muy poco, que estoy dormido, ni demasiado que empiezo a funcionar mal. Todos aquellos que manejan un auto saben que lo llevan entre 2000 y pico y 3000 y pico de revoluciones. Menos que eso empieza a fallar, más que eso estoy forzando el motor. La negación tapa el dolor, exactamente como ponen ahí en un comentario en el chat. Muchas gracias por el aporte, es así. Hay una emoción o una práctica emocional que a mí me gusta mucho, y les voy a decir dos más y termino. Una es algo que no hago yo conmigo, ni ustedes con ustedes, sino que hacemos entre las personas. Y que está buenísimo si trabajan en equipo, la mayoría trabajamos con alguien, que es la confianza. Los equipos exitosos gozan de una sensación de seguridad, y cuando digo seguridad me refiero a que está asegurado el sentido de pertenencia. Google hizo un estudio que se llamó Aristóteles sobre equipos exitosos, y la conclusión a la que llegó fue que lo que caracteriza a todos los equipos exitosos es que en la base, fundamentalmente, lo que hay es una emoción que es confianza y seguridad psicológica. Quiere decir, yo con mi equipo puedo proponer cualquier idea, y esa idea puede ser aceptada, rechazada, criticada. Lo que está claro es que estamos hablando de mi idea y no de mí. La seguridad psicológica es algo así como la posibilidad de asumir un riesgo emocional frente a otros, sin sentirme juzgado, invalidado. No hay vergüenza. Si podemos generar, por supuesto, para eso hay que vulnerabilizarse, ¿no? La vulnerabilidad entendida como una enorme fortaleza. Es el coraje de poder exponerme frente a otros. Es necesaria para que haya conexión humana. Y de estas grandes crisis, probablemente salgamos juntos. Hay un proverbio africano que dice: si querés llegar rápido, anda solo; si querés llegar lejos, anda en grupo. Lo fundamental para ir en grupo es la confianza, es la vulnerabilidad, es la capacidad de conexión, es mostrarnos en nuestra plenitud. Último tema, y esta es, a mí me gusta mucho y genera alguna resistencia, es la fe. Pero la fe en un sentido no religioso, no la fe teológica, simplemente abrir la conversación sobre el sentido de la vida, sobre, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué quieres dejar en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? Las empresas que más admiramos son las que tienen un propósito. Las organizaciones que mejor funcionan son las que tienen un propósito. ¿Qué es lo que me importa? Eso, valores, propósito, sentido. La pandemia, la cuarentena, la crisis económica, pueden cambiar cualquier cosa, y vuelvo a Víctor Frankl, puede cambiar todo, pero mi vida tiene un sentido. Aunque me metas en un campo de concentración, mi vida tiene sentido. Entonces, si tenemos la valentía y el arrojo de conectarnos con el sentido de la vida, con qué quiero hacer de mi vida, qué es lo que yo quiero dejar en el mundo, cuál es mi aporte hacia otros, entonces las emociones colaboran mucho con eso. Al principio de la pandemia, yo decía mucho, la mejor forma de defenderse de esta crisis
de no caer en la angustia y en la soledad, va a ser no pensar cómo me salvo, sino cómo ayudo a otros. Todos aquellos que se dediquen a pensar cómo ayudo a otros, les va a ir mucho mejor. Estoy en tiempo y esto es básicamente un poquito de lo que quería compartir con ustedes y agradecerle nuevamente a la Fundación Diagnóstico Maipú la posibilidad de tener estos minutos y abierto a las preguntas que haya, que tengan y a conversar todo lo que quieran. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Este es el momento para que utilicen el botón preguntas y respuestas y nos hagan llegar sus preguntas desde ahí. Les cuento porque nos llegaron algunas consultas. Este es un formato Zoom de seminario, por lo cual no pueden ver al resto de los participantes. Son cerca de 270 personas, así que si los pudieran ver sería un poco complicado poder ver a todos. Este, les decía, es el momento para hacer las preguntas, así que si las quieren hacer, están más que bienvenidos. Qué importante es, Ezequiel, esto que mencionabas al principio. Es una de las cosas que más me impactó, si bien obviamente conocía tus disertaciones, que es el agradecimiento, ¿no? Qué importante que resulta, porque de alguna manera también nos hace ser conscientes de lo que tenemos, el agradecer. Y esto va como sincronizado con todas estas cosas. Y sabes que hay un ejercicio de stand-up que te lo comparto y lo comparto con los espectadores, que es tomar algo que es negativo y describirlo de la manera positiva. Hoy me caí de la escalera y la pasé muy mal. Bueno, hoy me caí de la escalera y aprendí a que tengo que tener más atención al momento de realizar determinada actividad. Me pareció interesante como ejercicio, si bien es de stand-up, como algo que quizás puede llegar a sumar. Y me pareció muy bueno también un comentario, que lo quiero destacar, el de Raúl, cuando comentó: no importa lo que me pasa, sino es lo que yo hago con eso. Creo que un poco de eso se trata. Mientras nos van llegando preguntas, también me pareció muy Bauman, ¿no? El momento que estamos viviendo, muy mundo líquido. Ya vivíamos Total. en un mundo líquido, indeterminado por un montón de factores, y hoy en este contexto actual de pandemia, estamos muchísimo más indeterminados y trabados con un montón de proyectos, lo cual hace que sea muy difícil proyectarse. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Dice Diana: ¿qué pasa con la convivencia en cuarentena? Yo medito hace años, pero a mi alrededor siento mucho mal humor y agresión. Qué amplia qué amplia la pregunta. A ver, yo te invitaría a hacerte la misma pregunta. ¿Qué pasa con la convivencia, con tu convivencia en cuarentena? ¿Y qué sentís vos adentro? Tu GPS está dentro tuyo. Vos sentís alrededor mal humor y agresión. ¿Y qué sentís adentro? Porque el GPS es eso, lo que te va a decir qué hacer es darte cuenta de lo que te pasa a vos. Siento agresión y mal humor afuera, es como decirle a alguien: siento que te pica la espalda. Vos no podés sentir por el otro. Entonces, la invitación es a mirar para adentro y fíjate qué pasa adentro. Y a partir de ahí vas a poder empezar a ver qué pasa con la convivencia. Podrías preguntarte: lo que sea que le pasa al otro, ¿vos lo estás aceptando o lo estás juzgando? Esta es la cuarentena es una época complicada y siento que me tienen harta. Bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? La cuarentena es una situación que requiere más paciencia, que requiere más conversación, que requiere más blanquear lo que nos pasa, que requiere compartir: che, estoy frustrado por esta situación. Decir me tienen harto, la culpa es tuya. Es decir, estoy frustrado, me pasa esto, me estoy frustrado. Imagínate la diferencia entre que alguien te diga me tenés harto y alguien que te diga me siento muy frustrado y me pone muy triste.
la convivencia que estamos teniendo en esta pandemia y me gustaría que pensemos juntos cómo la podemos arreglar. Claro. Se me ocurre eso como para empezar. Es complejo el tema. Sí, seguramente. Respondo una pregunta también que nos hacen llegar. Les cuento, esta charla está siendo grabada y va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Y para hacerles la vida más fácil, en este momento voy a compartir en el chat el enlace para que hagan clic y automáticamente ya se suscriban al canal de YouTube, de manera que cuando la charla esté, cuando se suba la charla, ya al ingresar a YouTube puedan verla. Tienen simplemente que ingresar ese enlace y activar la suscripción, que es totalmente gratuita. Una pregunta simple, pero María Eugenia Castro se perdió una parte. Dice, dijiste que el humor es la base de... El humor es la base del juego, dije. El humor es la base del juego y el humor es la base de la creatividad. Lo que dije es una situación de crisis, una situación de mucho cambio, que es lo que... Yo creo que lo que viene va a ser más caótico todavía, porque va a ser crear una nueva realidad, y eso va a requerir, valga la redundancia, creatividad. La base para la creatividad es la posibilidad de jugar, y la base para jugar es el humor, es tomarlo con alegría, tiene que ser divertido. Si lo hacemos pesado, va a ser insoportable. Entonces la base es hacerlo divertido. La gente, tomo lo que decía Juan Pablo del stand-up. El stand-up toma muchas situaciones de la vida cotidiana y las hace graciosas, ¿no? Juan Pablo, corregime si me equivoco, pero hay toda una técnica de tomar situaciones de la vida cotidiana y transformarlos en un chiste. Si yo transformo mi convivencia trágica de recién, a ver, ¿cómo hacemos para contarlo gracioso? Tal vez le encontremos la salida. Porque si no es una tragedia, si es una comedia, entonces puedo crear sobre eso. Si es una tragedia, solo puedo quejarme. Entonces, el mismo problema, ahora deja de contármelo como un problema, contátelo como una situación humorosa, reíte de eso y va a salir algo distinto. Entonces, el humor como base del juego y la creatividad. Es tan importante el humor, y en stand-up, para los que no saben, hay técnicas para pasar estas situaciones a un formato humorístico, y son técnicas, no es necesario ser gracioso. Y son técnicas que desde lo personal les puedo decir que las situaciones más trágicas se pueden convertir en las situaciones más graciosas. Pregunta, dice Mónica, ¿cómo genero reuniones más positivas en organismos que son muy verticalistas? Esto quizás... Muy buena, Mónica. Muy buena la pregunta. A ver, depende de tu lugar en el organismo y es tu zona de influencia. En principio, vos con tu equipo, acordate, la base fundamental para el trabajo en equipo es la confianza. Y para generar confianza hay que generar vínculos humanos. Hace muchos años, hace muchísimos años, cuando no existía el celular, la gente, en los minutos que pasan entre que llegás y empieza una reunión, charlaba y se preguntaba, che, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, me sacó un 7. Ahora, en los minutos que pasan hasta que empieza una reunión, la gente, cada uno mira su celular. No nos conectamos. Entonces, ¿querés generar mejores reuniones con tu equipo? Genera conexión. Olvídate del tema de la reunión, genera conexión primero. Claro. Bueno, paso a otra pregunta. Pregunta básica, pero importante. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es el mindfulness? A ver, el mindfulness tiene que ver con la capacidad de estar presente, de atender a lo que está pasando aquí y ahora. Dentro de HR Performance tenemos nuestra experta en mindfulness. Yo no soy un experto en mindfulness, pero lo que les puedo contar es que es una técnica que tiene que ver con aprender a prestarme atención a mí, a cómo estoy, a mirar pasar mis pensamientos y estar aquí y ahora. Es como que ni mis pensamientos ni mis emociones me secuestren y simplemente poder observar desapasionadamente. Desapasionadamente quiere decir sin pensar si lo que está bien o está mal, si lo que está bien o está mal, simplemente está. Listo, esto está. Es una técnica para lograr esa habilidad que no es menor.
Es muy recomendable, háganla. ¿Qué es HR Performance? HR Performance es la consultora de recursos humanos que yo fundé y lidero hace 10 años. Bien, pasamos a otra pregunta de Moni, que no es Mónica, es Moni. Dice, ¿cómo ayudar a una amiga que después de 5 meses tiene mucho miedo a nivel extremo? Es una muy buena pregunta, Moni, porque en todo lo que hablamos de emociones tendríamos que trazar alguna línea imaginaria entre lo que podemos autogestionar y lo que necesita ayuda profesional en un consultorio. Con lo cual, no sé, no quiero darte una respuesta demasiado aventurada, porque no sé a qué te referís con miedo extremo. Si tu amiga está con un problema de fobias y no puede salir de su casa, si es miedo extremo, por favor, que consulte un profesional, que es lo que corresponde. Miedo extremo, que por Dios que vaya a ver un profesional. Digamos, si esta fuera una charla de nutrición y me preguntaran por obesidad extrema, no se las contestaría en la charla. Claro. Es probable que hay un momento en que las emociones se tornan patológicas, como cualquier cosa se puede tornar patológica, que no era originalmente así, ofrecerle o que busque ayuda profesional. Claro. Le recuerdo a los espectadores que hagan las preguntas a través del botón de preguntas, ya que si lo hacen desde el chat, yo estoy tratando de respetar el orden en el que fueron llegando las preguntas, y si lo hacen en el chat es probable que se pierda. Laura hace una pregunta que quizás es un poco general, pero vale la pena hacerla. ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad? ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad? Bueno, Es casi para punto una uno, charla, ¿no? reconociéndolos. Sí, hay un seminario completo de manejo del estrés, pero yo te diría, en principio reconociéndolo. Y reconociéndolo quiere decir dándole lugar. Y si querés manejarlo es mantenerlo en donde tiene que estar. Como decía, es como las revoluciones del auto. ¿Cómo manejás? No sé si la persona que hizo la pregunta sabe manejar, espero que sí, y que no maneje un auto automático, sino uno con cambios manuales. ¿Cómo manejás que las revoluciones estén siempre entre 2.500 y 3.500? Escuchás el motor, y si suben mucho, pasas un cambio, y si bajan mucho, bajas un cambio. Exactamente lo mismo, escuchá el motor. Si tu estrés sube mucho, parás 5 minutos, estirás, elongás, salís a caminar una vuelta a la manzana. Esto es una técnica que usábamos cuando yo era estudiante de psicología. Les estoy hablando de la época de la máquina de escribir todavía. Y hay un momento en que no te entra una palabra más en el cerebro. En ese momento bajás, das una vuelta a la manzana caminando y después puedes seguir estudiando. Eso es manejar. Entonces, manejar el estrés, así en cortito, es como manejar las revoluciones del auto. Que no se te apague, que no sean muchas. Que no se te apague el motor, que no se te funda el motor. Ahí en el medio. Escuchar. Lo fundamental, escuchar. Escucharte. Claro, qué importante. Lucila nos hace llegar otra pregunta, dice, soy docente y estamos viendo situaciones de angustia y apatía en los niños. ¿Cómo los acompañamos desde nuestro lugar? Está buenísima tu pregunta. Ayer leía un caso de una escuela, creo que en Alemania, muy fantástica, donde les enseñan a los chicos, tienen un día de open mic, de micrófono abierto, donde cada uno puede subir y contar lo que le da la gana, contar lo que le pasa, y nadie los juzga. Con lo cual los chicos están aprendiendo una adolescencia diferente. No sé si ustedes se acuerdan de la adolescencia, es una etapa horrible donde vas probándote un montón de máscaras y caretas y tratando de adaptarte a una sociedad, a ver cómo hacer para que te acepte esa sociedad. Y en esta escuela, con el tema del micrófono abierto, el mensaje es, che, te aceptamos como sos. Entonces, ¿cómo acompañar a esos chicos? Hoy los chicos les pasa lo mismo que a los adultos, están sobrepasados de emociones y tratando de adaptarse a una situación. El mensaje más claro que pueden darles, yo diría que es, te aceptamos como sos, te queremos así como sos, está bien lo que te pasa, no hay nada malo con vos, está buenísimo lo que te pasa, gracias por compartir. Se los pongo en un ejemplo. Hoy hablando con una empresa cliente, que estamos haciendo un tema de un lanzamiento estratégico y bla, hicimos una actividad en conjunto el sábado,
y hoy uno de los gerentes le dijo al dueño, che, esto me da mucho miedo, me da miedo no estar a la altura. Y le dije al dueño de la empresa, qué bueno, qué genial tener una empresa donde un gerente se anima a decir tengo miedo. Es espectacular, en el sentido de la confianza en la base de un equipo de alto desempeño. Imagínate una empresa donde un gerente le puede decir al dueño tengo miedo. Imagínate una escuela donde un alumno puede decir no entiendo, no me gusta, no me sale, no es prioridad para mí, estoy preocupado porque mi mamá y mi papá se pelean en casa y no tengo ganas de aprender a sumar. Estaría buenísimo. Entonces, aceptación. Que esto de alguna manera se extiende a las situaciones que se pueden llegar a dar con adolescentes, por ejemplo, porque hay muchas consultas sobre eso también. Totalmente. Y con adultos. A ver, a nosotros nos pasa lo mismo. En general nos peleamos entre adultos porque no nos aceptamos. Y cuando digo no nos aceptamos, no estoy diciendo no acepto al otro. No nos aceptamos. No me tolero encerrado en casa, estoy irascible, así que cuando viene mi hijo le grito, porque a alguien le tengo que gritar. Claro. Esas son mis emociones dominándome. Si yo me acepto y me doy cuenta, primero me leo y me doy cuenta de, che, qué harto que estoy de la pandemia. Segundo me digo, qué irascible que estoy. Entonces cuando viene mi hijo, que tiene 2 años, no para, cuento hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me doy cuenta que lo amo a él. Y que todo esto que me está pasando no es con él, viene de antes, estoy ensuciado de emociones. Si puedo despejar eso, empezamos a funcionar mejor. Así que para todas las situaciones con chicos en edad escolar, con chicos chiquitos, con adolescentes, con adultos, con empleados, con parejas, aceptación, darnos cuenta, ampliar la conciencia, escucharnos, escuchar al otro, aceptar. Qué importante, me quedó la frase ensuciado de emociones, ¿no? Como que uno tiene que entrar a abrir un poco el camino, a clarificar un poco para entender. Graciela Fernández nos hace llegar una consulta. Dice, ¿puede explicar asentir a lo que es? Sí, se los puedo explicar con un viejo chiste de psicólogos, cuando en la facultad teníamos que entender la diferencia entre la psicosis y la neurosis. Decíamos, el psicótico dice 2 más 2 es 5. El neurótico dice 2 más 2 es 4, pero no puedo soportarlo. Asentir a lo que es quiere decir no pelearme con lo que es. Muchos problemas de convivencia vienen de, pero este tipo, esta mina, no se puede comportar así. Y la pregunta sería, ¿así cómo? ¿Así cómo se comporta? Bueno, si se comporta así, se comporta así. Pelearme con que las cosas pasan como las cosas pasan es lo contrario de asentir a lo que es. Claro. Quisiera que esto no hubiera pasado, pasó. Asentir a lo que es decir, pasó, estoy triste y vivo con mi tristeza. Y después veo cómo sigo adelante. No me aferro a lo que era. Muchas veces escuché decir, y ustedes también durante esta pandemia, espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Chicos, gente, adultos, mujeres, hombres, damas, caballeros, las cosas no van a ser como antes. Las cosas van a ser, no sé cómo van a ser, lo que sé es que las cosas son como ahora. Eso es asentir a lo que es. Las cosas son como ahora. Miren, yo en este momento estoy hablando y tengo un poco de calor, la verdad. Pero tengo el control del aire guardado, porque es invierno, no me puedo levantar, así que voy a seguir hablando con ustedes con calor. Punto. Eso es asentir a lo que es. Quisiera que fuera de otro modo. Bueno, las cosas como son ahora, exactamente, María, gracias. Joana nos hace llegar una pregunta, dice, me gustaría saber relacionado a la confianza, ¿en qué sentido puede utilizarse como una práctica propia de afrontamiento? ¿Como una práctica propia de qué, perdón? De afrontamiento. No sé qué es afrontamiento, no sé a qué se refiere con afrontamiento. Bueno, si me la aclarás. Que la reformule, la volvemos a ver. Dice un espectador anónimo, no quiso dar su nombre, dice, cuando uno se siente sobrepasado o que no te alcanzan las horas del día para hacer todo, ¿qué recomendás? ¿Qué elijas? Si no te alcanzan las horas del día para hacer todo, puede ser. Mira, o estás mal organizado o no estás priorizando. Pero
preguntate primero por qué querés hacer todo. Elegí qué no hacer. Dice acá primero lo urgente, después no, es al revés. Primero lo importante y después lo urgente. Si hago primero lo urgente, no me alcanza el día para hacer todo, porque siempre me queda pendiente para el final lo importante. Entonces son tipo 7:30 de la tarde, voy a hacer lo importante, no tengo más cabeza, lo dejo para mañana. Primero lo importante, a la mañana, cuando estoy fresquito, después lo urgente. Porque si no, lo importante lo voy a hacer recién, cuando llegue a ser urgente. Es algo muy importante, poder establecer parámetros entre lo urgente y lo importante, poder diferenciar. Exacto. Y también qué es una urgencia y qué es importante para mí, y qué es una urgencia y qué es importante para el otro. Exactamente. Bueno, esa es otra. Muchas veces yo tengo claro, o alguien tiene claro qué tengo que hacer en el día. Mi prioridad es esta, pero me entró un mail y me distraje. Bueno, no abran los mails a las 9 de la mañana. Decidan ustedes, porque el mail es la urgencia o la necesidad del otro, que por algo te escribe. Entonces, ordenás tu agenda y dices, bueno, voy a hacer esto hasta ahora, me leer los mails hasta ahora, hacer gimnasia hasta ahora, meditar a esta hora. Claramente, a nadie le alcanza el día para hacer todo. Hacer lo que importa. Dice Jenny, ¿qué hace en realidad que una crisis se convierta en oportunidad y no solo en una frase? Tu mirada. Una crisis no es ni una crisis ni una oportunidad. ¿Ok? Crisis y oportunidad son interpretaciones subjetivas de hechos externos que no son ni crisis ni oportunidades. Digamos, vos podrías decir, se derrumbó mi casa, es una crisis. Mira, objetivamente es un montón de ladrillos apilados. Para vos es una crisis, y te entiendo. O para vos es una oportunidad y fantástico, de qué depende de tu actitud. Porque objetivamente no hay nada en los hechos que digan que esto es una crisis. Es una crisis por lo que me pasa a mí. Fíjate, vos venís viajando por el campo en camioneta y empieza a llover. Con lo cual te quedas empantanado y es una crisis. Pero para el chacarero que tiene todo sembrado es una oportunidad. Y no hay ni una ni otra, solo lluvia. Pregunta Raúl. Dicen que el dolor es inevitable y el sufrimiento es optativo. ¿Vos qué sugerís para lograr lo segundo? La aceptación incondicional, lo que preguntaba Graciela Fernández, el asentir incondicionalmente con lo que es. Los que dicen eso, dicen que el sufrimiento no viene del dolor, sino de mis ganas, de mi intento denodado porque la realidad sea distinta a lo que es. Lo que me hace sufrir es que las cosas no son como yo quisiera que fueran. No que las cosas son como son. Simplemente, yo no sufro porque la pared es blanca, yo sufro porque quiero que la pared sea verde y es blanca. Entonces sufro. No es la pared la que me hace sufrir, es mi no aceptación de lo que es. Entonces, claro, yo tuve una pérdida muy grande a finales del año pasado. ¿Y me duele? Uf. Si me duele, claro que me duele, estoy tristísimo. ¿Sufro? No sufro. Pero que me duele, me duele. ¿Eh? Pero no estoy aferrado a que quiero que mi papá reviva. Estoy tristísimo porque se fue, pero se fue. Y entiendo perfectamente que si me pongo a imaginarme que revive, no va a pasar. Y estoy perdiendo tiempo, energía, no sirve. Claro. No queda otra que aceptar, exactamente. Pero ojo, no queda otra que aceptar, que es una frase que pusieron en el chat, hay que distinguir aceptación de resignación. La aceptación es en paz. La resignación es, sí, está bien, lo acepto, pero no estoy de acuerdo. Es como, acepto bajo protesto. y no es lo mismo. Sí, acepto. Claro. Sole nos hace llegar una consulta, dice, ¿cómo desbloqueamos el poder sentir una emoción? ¿Cómo la bloqueaste primero? ¿Cómo haces para evitar sentir una emoción? Desbloquear, poder sentir una emoción no es algo que tengas que hacer. Date cuenta cómo haces para bloquearla y dejar de hacer eso. Julia nos hace llegar una consulta que quizás amerite una aclaración, así que te lo hago. Dice, ¿qué técnica de mindfulness recomendás?
Llamá a la doctora Giraudo, que es un crack, y hacé mindfulness con ella. Hugo nos hace llegar, voy a ir haciendo más Si ping-pong. querés, después va a aparecer todos mis datos de contacto, los va a compartir Juan Pablo. Me escribís por ahí y te derivo a alguien que es muy bueno en mindfulness o mindfulness y, y te contactas directamente con esa persona. Hugo Stelazzi nos hace llegar una pregunta, dice, ¿cómo haces para confiar en tu compañero de trabajo que sabes que no es responsable o no está capacitado? Muy buena pregunta, Hugo, gracias. Primero, si sabes que no es responsable, ya está, ya no estás, cambia de compañero de trabajo. Si sabes que no es responsable o sabes que no está capacitado. Ahora, confiar no tiene que ver con las habilidades del otro. Cuando usamos confiar, y es un tema medio semántico, pero quiero hacer esta distinción. Si yo pienso confiar como mi capacidad de anticipar la conducta de mi compañero de trabajo, porque sé cómo trabaja, mira, si yo sé que es responsable, sé que es cumplidor, sé que está capacitado, sé que es un crack, no necesito confiar. La confianza tiene que ver con el no saber. Es una suerte de salto al vacío. Si yo te digo, escúchame, jugale al 32, y vos le jugás al 32, y sabés que va a salir el 32, porque yo soy una especie de ser omnipresente, tengo la máquina del tiempo. No estás confiando, estás sabiendo. Entonces, para empezar, confiar es un salto de fe, mira, no sé. Segundo, cuando yo digo confiar, a lo que me refiero con confianza es a la capacidad de exponerme emocionalmente. No es un juicio sobre el otro la confianza a la que yo me refiero, sino una osadía, un acto de coraje mío de mostrarme vulnerable. Eso es confianza. Confiar es, che, te voy a mostrar mi inseguridad sabiendo que puede ser que me juzgues. Entonces, yo cuando digo confianza me refiero a eso. Ahora, Hugo, volviendo a tu pregunta, si vos crees que tu compañero de trabajo no está capacitado, no es un tema ya de confianza, es un tema de juicio sobre su capacidad y tenés que cambiar de compañero de trabajo o tener una conversación con él y distribuir tareas de modo tal que las que le tocan esté capacitado, porque si no, no hay mucha salida. Claro. Antes de pasar a la próxima pregunta, les pido a los que quieran hacer más preguntas que traten de hacer la pregunta puntual sin dar cuenta de todo el contexto, de manera que sea una pregunta de utilidad para todos. Victoria nos pide algún tip para aceptar sin juzgar las emociones cuando surgen. Hay que verlas. Primero hay que verlas. Entonces, hacete esta pregunta, Victoria. ¿Cómo me estoy sintiendo ahora? Hacete la pregunta ahora, Victoria. ¿Cómo te estás sintiendo? A muchos la primera respuesta que les sale es bien. Y quiero hacer una distinción sobre esto. Bien o mal no es una descripción, es un juicio, es una calificación. ¿Está bien? Yo me puedo estar sintiendo, yo en este momento, por ejemplo, me siento acalorado, entusiasmado, me gusta mucho estar charlando con ustedes, estoy contento. Y me duele un poquito la espalda porque se ve que estar en esta situación me genera un poco de tensión. Yo me siento así. Después me aparece un pensamiento de, ay no, pero claro, yo tendría que haber partido del aire acondicionado. Después, la primera pregunta que te puedes hacer, Victoria, es ¿cómo me siento? Y vas a ver que no es tan fácil de contestar esa pregunta. Y que cuando te la contestás, decís simplemente, ok, ¿cómo me siento? Estoy frustrado, estoy avergonzado, estoy triste, estoy asustado. Son todas cosas que, viste, casi que no nos gusta ni decírnoslos. Estoy triste. Ok, so what? Así, pregúntate cómo estás. Lula nos hace llegar una pregunta que ha despertado particularmente además mi interés. Dice, tengo 3 chicos muy chicos con mucha intensidad y a veces me la queman. Si salgo a tomar aire, salgo culposa porque los chicos se quedan adentro. ¿Cómo manejar la culpa en épocas de encierro? Qué buena pregunta. Qué pregunta amplia. A ver, la culpa ahí
es la no aceptación de tu hartazgo por los chicos. Volvamos. Hay una información, estás recibiendo una información. Tus emociones te están diciendo, necesito descansar. ¿Ok? Y a esa sensación le estás poniendo un juicio. Está mal, soy mala madre, porque ¿cómo me voy a cansar de mis hijos? ¿No? Y entonces ahí aparece la culpa. La culpa no es por salir a... La culpa es por esta especie de mandato de que tenés que ser una mamá 24/7. Una vez una profesora de psicología muy buena definía la maternidad, y la paternidad creo que va en el mismo sentido, como decía, ser padre es haber querido matar a tus hijos y no haberlo hecho. Sí. Con lo cual, a todos nos pasa. Un poco es lo que dije al principio cuando arrancamos hoy a las 4 diciendo estas publicidades donde dicen el dolor para, vos no. Esto es lo mismo. Mirá, necesitas descansar de tus hijos. Los hijos son realmente cansadores, tienen un ritmo que te agotan y necesitas parar de descansar. Entonces les puedes decir, chicos, mamá está cansada, voy a descansar un ratito, jueguen con papá, jueguen con un juguete, miren la tele un rato. Ya sé, sos una mamá moderna y no querés que los chicos miren la tele. Dáselas 15 minutos mientras tomás un poquito de aire. Necesitas renovarte. El organismo sabe qué es prioritario en cada momento. Fritz Perls lo explicaba así. Dice, si vos que sos mamá, ves que uno de tus hijos se lastima, vas a salir corriendo a buscar ayuda, vas a correr. No hay nada más importante que tus hijos. Hasta dentro de 2 cuadras. Ahí vas a parar a respirar, porque tu organismo necesita aire. Y ¿sabes qué? Te puedes sentir culpable porque no estás corriendo para buscar ayuda para tus hijos, pero en este momento para tu organismo necesita aire antes, porque sin aire no vas a correr a ninguna parte. Y esto, sacarle el dramatismo de que se lastimó, es más o menos lo mismo. Para seguir cuidando a tus hijos necesitas aire, salí a tomar aire. No estás abandonando a tus hijos, al contrario, te estás preparando para cuidarlos otro rato más. Es para ellos que salís a tomar aire. Sabés que nosotros desde Fundación tenemos un programa en conjunto con NUC, donde damos charlas a futuros padres, y la puericultora que siempre da las charlas dice, ¿no? En su charla de cuidados del recién nacido, dice exactamente lo mismo. Mala madre no es la que piensa en tirar a su hijo por la ventana, sino la que lo hace. Y son momentos, obviamente todos los que hemos sido padres sabemos que las primeras semanas sobre todo son momentos muy intensos, y yo que tengo hijos de 1 año y medio y de 5 años, doy fe de que este contexto de cuarentena, la convivencia constante, los Zooms mezclados con el trabajo y demás, son momentos que llevan de alguna manera esa situación, con lo cual aceptar esas sensaciones es más que importante. Anabel nos hace llegar una pregunta, dice, ¿cómo genero voluntad a otro? Y que se dé cuenta que está en un estado de enojo. ¿Cómo ayudo a que reconozca su estado de enojo? ¿Por qué te vas a hacer cargo de otro? ¿Por qué no te haces cargo de vos? ¿Por qué no te das cuenta qué te genera a vos su estado de enojo y te ocupás de eso? El otro no se va a dar cuenta de lo que no quiera darse cuenta. Y si a vos eso te molesta, pregúntate por qué te molesta. ¿Cómo generás? Alguien pregunta cómo genero mi voluntad. Bueno, puedo generar mi voluntad en principio haciendo la tarea que les dije, ¿no? Empezando por el agradecimiento, siguiendo por el vaso medio lleno, siguiendo por qué es lo que yo realmente quiero, y devolviéndome la responsabilidad. Me devuelvo la voluntad cuando dejo de pensarme como víctima de la situación, ¿no? La falta de voluntad es algo así como, y bueno, ¿y voluntad de qué? Si no se puede ni salir a la calle. Y me quejo. Salgo de la queja, agradezco todo lo que tengo, y no me cabe ninguna duda. A ver, todos ustedes están escuchando una charla por Zoom, o sea que por lo menos tienen o un teléfono o una computadora conectada a internet. Tan mal no les va. Algo para agradecer tienen. Me conecto con lo que quiero de mi vida, empiezo a soñar, empiezo a pensar, bailo.
bailo, me lleno de endorfinas, me lleno de buenas hormonas que me ponen contento. De vuelta, no quiero hablar de estas cosas en el diagnóstico Maipú por no ser papelones. Le pongo humor, me río de mí mismo y la voluntad empieza a aparecer. Pero depende de mí. Claro. Y la pregunta original, ¿cómo hago para que otro se dé cuenta de algo? Mira, una buena forma es hablarle de mí. En la medida que yo me doy cuenta de mí, el otro como espejo puede empezar a mirarse a sí mismo. Y si no funciona, no hay nada que yo pueda hacer, el otro es el otro. María Ángeles dice, todos los trabajos deberían fomentar encuentros para la gestión de las emociones, ¿verdad? Sí, y deberían hacerlo con HR Performance. Después les pasamos el mail. Creo que le pagaste a María Ángeles para que haga esa pregunta. Nos hace llegar otra consulta orientada a personal de salud. Dice, hola, soy enfermera de un hospital y siento que en esta pandemia saco muchas miserias de nosotros como seres humanos. ¿Cómo hago para que podamos ser un poco más solidarios, por lo menos entre nosotros en el trabajo? La respuesta se la voy a pedir prestada a Gandhi. Sé el cambio que querés ver en el mundo. ¿Querés que seamos un poco más solidarios? Sé un poco más solidaria. Cada uno de nosotros puede ser responsable de sí mismo. Y si empezáramos todos a confiar en el enorme poder del ejemplo, sería fantástico. Sería fantástico. Claro, de repente aparece un ser humano en el mundo que lo logra y todos lo nombramos, tipo Mandela. Mandela, después de no sé cuántos años encarcelado, sale sin ganas de venganza. Y es el cambio que quiere ver en el mundo. Así, ¿querés mejorar la solidaridad? Sé más solidaria. Claro. Karina nos hace llegar una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo hacemos para generar vínculos afectivos detrás de una pantalla? Muy buena. ¿Qué hacemos detrás de la pantalla? ¿Nos conectamos solamente para trabajar? Si nos conectamos solamente para trabajar, difícil que generemos vínculos afectivos. Si nos contamos un poquito de cómo estamos, mira, es fácil. Cuando te ibas de vacaciones, antes de la pandemia, llamabas por teléfono a alguien que había quedado en casa y le contabas cómo estabas en las vacaciones, estabas generando vínculos afectivos. Si compartimos lo que nos pasa, compartimos cómo estamos, estamos generando vínculos afectivos. Si le damos a alguien, le pregunto, che, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Estoy generando vínculos afectivos. Si le llamo a alguien, le digo, che, Juan Pablo, ¿tenés un ratito? Quiero compartir algo con vos que me está pasando y no sé cómo encararlo. ¿Me escuchás? Y Juan Pablo me dice, sí, dale. ¿Eso no te parece que estamos generando un vínculo afectivo? Enorme vínculo afectivo. Aneliese, si leo el nombre de usuario propiamente, cuenta toda una situación, pero que básicamente se resume, y esto es algo que se repite en otras consultas, a la situación de angustia que tenemos hoy, derivada obviamente de la incertidumbre que tenemos, ¿no? Ella cuenta que trabaja en un jardín maternal, que desconoce cuál va a ser la situación de ese jardín a futuro. Hoy la incertidumbre está en muchísimos sectores, con lo cual pregunta, un consejo, ¿cómo trabajo la angustia que genera esta incertidumbre? Muy bueno. La angustia, esa angustia se llama ansiedad anticipatoria. No es angustia por algo o ansiedad por algo que te está pasando, sino algo porque por algo estás anticipando que va a pasar o que no va a pasar. Es, no sé lo que viene. Lo acabas de decir vos, Juan Pablo. Es, no sé cómo va a ser la situación. La verdad es que nunca supimos cómo iba a ser la situación. Nosotros vivimos una especie de ilusión de continuidad, pero permanentemente van pasando cosas y nos vamos adaptando. Entonces, lo que puedes hacer es agradecer lo que tenés, prestar atención al aquí y ahora, ponerle humor a la situación. Habla con tus compañeras, otras docentes del jardín y cuéntense anécdotas divertidas. Hagan reír a los chicos. Enfóquense en el ahora. De vuelta, todas esas ansiedades que son anticipatorias son ansiedades que tenemos por las dudas. ¿Se acuerdan cuando, no sé, los que tienen mi edad por lo menos, hace muchísimos años pasó el cometa Halley?
que pasó como a 70.000 kilómetros. Pero algún diario puso que se acercaba el cometa Halley a la Tierra. Y hubo gente que se suicidó. Yo, que en ese momento era chiquito, todavía pensaba, ¿sí? Y no entiendo. ¿Por qué te suicidas para evitar morir porque el cometa nos impacta? Espera, te vas a morir igual, pero no tiene ningún sentido. Pero el miedo enorme a lo que va a pasar anticipa la tragedia a hoy. Lo que puedes hacer es agradecer lo que tenés, mirar a tu alrededor, date cuenta que eso no está pasando. Si eso pasa, veremos cuando pase. Y ya, volvé al aquí y ahora. La forma de lidiar con la ansiedad anticipatoria es volver al aquí y ahora. Claro. Adam Masuli nos hace llegar una pregunta, un poco lo mencionaste, pero vi que, bueno, también es algo que se reitera. Dice, ¿qué hacer cuando uno reconoce en sí mismo que el umbral de tolerancia ha disminuido y sin poder dominarlo genera reacciones agresivas? Bien. A ver, depende en qué momento. Después de la reacción agresiva, pedí perdón. Antes de la reacción agresiva, aprendí a contar hasta 5. O sea, entre tu reacción, entre tu sentimiento y la reacción, trata de meter un espacio para contar hasta 5. Es fantástico, así 1, 2, 3, 4, 5. Baja tremendamente la agresividad. Antes de eso, date cuenta que estás necesitando un espacio de descarga. Tenés el jarrón hasta el borde, cualquier gota lo desborda. Entonces salí a caminar, entrená en tu casa, hace mindfulness, hace flexiones de brazos, hacerlo, descargar de algún modo, cantá, bailá, descargar. Si estás todo el tiempo así, me hacen una pregunta más y exploto si me quedo así. Y no es por la pregunta, es porque me estoy autocargando. Descargá. Hace yoga, elongá. Joana nos hace llegar una consulta que de alguna manera también se repite. Ella había hecho una consulta previamente. Dice, hablaste de la confianza como la base de los equipos exitosos, del funcionamiento de esos equipos. Mi pregunta apunta a de qué manera funciona esa confianza a nivel individual. ¿De qué manera puedo fomentar el aumento de la confianza en uno mismo, sobre todo en este contexto de pandemia? De vuelta, vuelvo al concepto de que hablo de confianza como la capacidad de exponerme emocionalmente frente a otros. ¿Okay? De asumir un riesgo emocional frente a otros. De hecho, cuando un chico canta, mira papá, escuchá cómo canto, ¿tiene algún miedo de que le digan qué horrible cantás? No. Ustedes de adultos, ¿se animan a cantar en público? Separo el grupo, los que tienen entrenamiento y saben cantar y son cantantes, no tienen problema. El resto no cantamos en público porque nos da vergüenza. La vergüenza es esta sensación de inadecuación, de que lo que yo hago va a ser juzgado negativamente por los otros. Esa es la falta de confianza. Entonces, si vos te referís a confianza como capacidad de exponerme frente a otros, y puedo ir a hacer stand-up, puedo ir a hacer clown, puedo empezar a contarle a mis amigos más de lo que le cuento habitualmente, de lo que me está pasando, empiezo a exponerme más. Si vos te referís a confianza en mí mismo como autoestima, estamos en otro capítulo y tiene que ver con la autoaceptación. Tiene que ver con que vos te conectes más con lo que vos querés para vos y con el agradecimiento de vuelta y con el buen humor de vuelta y con tu propósito que con lo que crees que otros esperan de vos. En general, la falta de autoestima tiene que ver con estar tratando de cumplir con el mandato de alguien. Olvídate del mandato de alguien y volvé a lo que vos querés. Claro. Te hago, Ezequiel, las últimas preguntas. Voy a ir mezclando algunas preguntas que nos fueron llegando. Raúl por ahí me decía por qué se descartó mi pregunta, porque de alguna manera ya fue respondida. Yo trato de englobar muchas preguntas. Hemos respondido unos 70 puntos en total, y ya vamos por 1 hora y media casi de charla. Paula dice, los chicos están atravesando una etapa de angustia. ¿Cómo contenemos a nuestros hijos? ¿Cómo motivarlos? Y en relación a esto, Lula también nos dice, pregunta exactamente lo mismo, pero lo que dice es, ¿cómo hacerlo aun cuando uno no está del todo bien?
Bien. Primero a Raúl. Raúl, después va a aparecer en pantalla mi mail, todos mis datos de contacto. Si te queda alguna pregunta, me la haces por ahí, no hay ningún problema. Respecto de lo de cómo contener a los chicos, sobre todo cuando uno no está del todo bien, se trata de educar con el ejemplo. ¿Cómo enseño a los chicos a lidiar con su angustia? Lidiando con la mía. Los chicos hacen lo que ven hacer a mamá y papá, o a quien los críen, en todo caso. Los chicos aprenden con el ejemplo. Entonces, primero, darme cuenta de mis emociones. Segundo, aceptar mis emociones. Tercero, aceptar sus emociones. El chico está angustiado. Bueno, nene, no te angusties, es la pandemia. ¿Qué le vamos a hacer? Le estoy explicando que su angustia está mal. Así no. Entonces, estoy angustiado. Sí, mi amor, yo también estoy angustiado. Y no pasa nada. Es muy interesante. Los chicos son súper sanos en este sentido. Y cuando se sienten habilitados para entrar en la emoción, entran y salen en 2 minutos. Cuando les conté lo de diciembre del año pasado, y estaban mis hijos, y Felipe tenía 4 años recién cumplidos, y lo quería mucho el Tata, y viene y me dice, papá, estoy triste. Y yo le dije, yo también, y me puse a llorar como una magdalena. Y a los 30 segundos el pibe estaba jugando con autitos, yo estaba hecho un trapo, y el tipo ya está, se atravesó su emoción, no se quedan en la emoción. Entonces, no le tengan miedo a la angustia de los chicos. Atraviésenla. Trabajen con la propia. Acepten la propia. En relación a esto que comentás, Graciela Di Martino pregunta, ¿cómo superás el sufrimiento y el dolor ante la pérdida a pesar de aceptar? A ver si te escuché bien, pues entrecortó. ¿Cómo superás el sufrimiento y el dolor ante la pérdida a pesar de aceptarlo? Sí. No lo superás. Está ahí, lo aceptás. Preguntate si cuando me preguntás cómo superarlo no es una forma de no aceptarlo, no es una forma de decir quiero que no esté más. Si querés que no esté más, no lo estás aceptando. Entonces, ¿cómo lo superás? No lo superás. Está ahí. Lo aceptás. Es esto. Hay dolores que se pasan y dolores que están con vos toda tu vida y te definen. Querer superarlo es querer que no esté. Querer que no esté no es aceptarlo. Claro. Graciela nos hace llegar una consulta, creo que bastante interesante. Dice, volviendo al tema de la ansiedad, ¿cómo la manejamos sin ir a la heladera? Muy, muy buena pregunta. Mira, hay una respuesta anterior. Primero, resolverla en el supermercado. Entonces, cuando vayas a la heladera, va a haber rabanitos. Come los que quieras, no hay problema. Entonces, primero, resolverla en el supermercado, porque está buenísima la pregunta. Segundo, la ansiedad, como todo, es información. Escuchar la información. Y como dijimos que la ansiedad es anticipatoria, es qué es lo que está creyendo que va a pasar. ¿Qué es lo que está suponiendo que va a pasar? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? No, porque esto es terrible y vas a ver que viene la hiperinflación y el golpe de Estado y nos invaden los extraterrestres y vamos a ser todos esclavos. Ok, todo eso va a pasar, ponele. ¿Qué está pasando ahora? No, estamos acá charlando. ¿Qué de eso te preocupa? Nada. Volvé a la calle ahora. Y si vas a la heladera, fíjate que en la heladera haya rabanitos. Yo no los compraría porque no me gusta, si algo que no me gusta son los rabanitos, quizás sería una buena estrategia. Dice Catalina, ¿algún tip para la persona que está aislada y sola en momentos críticos? A ver, es muy amplia la pregunta. Es muy amplia la pregunta. Yo conozco gente que está aislada y sola y le está pasando bomba. Entonces, estar aislado y solo es como lo de la crisis y la oportunidad. No es ni bueno ni malo, es solamente un hecho de la realidad. Cómo te lo tomás es otro capítulo. Entonces, ahora, si conoces una persona que está aislada y sola y necesita tu ayuda, primero date cuenta de que no está ni aislada ni sola. Estás vos dispuesto a ayudarlo. Ya con eso tenés un gran trecho recorrido. Y vuelvo a lo que dije hace un rato.
Si esto es una situación manejable, manejala. Si esto es una situación patológica, derivala a un profesional. Claro. Karina pide el nombre del libro y del autor que mencionaste hace unos 10 minutos. Víctor Frankl, El hombre en busca del sentido. ¿Ese? Ese debe ser, sí. Ok. Y si Víctor no, Frankl, recuerden que la charla quedará grabada antes de que terminemos. Les voy a volver a compartir el enlace. Y mientras, si me dan un segundo, voy a hacerte primero la pregunta y ahora voy a compartir los datos de contacto de Ezequiel para que todos también los tengan. Dice María Ángeles, ¿cómo manejamos cuando nos damos cuenta de que se aprovechan de nuestra eficiencia en el trabajo? A ver, lo primero que yo te recomendaría, María Ángeles, gracias por tu pregunta, es que te des cuenta de la posición de víctima en la que te pones cuando decís se aprovechan de mí. Si se aprovechan de vos, no dejes que se aprovechen de vos. Y si se aprovechan de tu eficiencia en el trabajo, está buenísimo. Digo, para eso te contratan porque sos eficiente y es para eso que te contrataron. Ahora, si vos no te sentís valorado, andate. De vuelta, lo que es. Si vos sentís que la situación no es adecuada para vos, andate. No estés esperando que el otro cambie. ¿Se acuerdan la diferencia entre dolor y sufrimiento? Me duele que no me reconozcan. La forma de sufrir es quedarme ahí esperando que el otro cambie y me reconozca. No me gusta estar acá, me voy a otro lado. Punto. Pero salí del lugar de que el problema está en que el otro no me reconoce. Reconocete vos, que valés más que eso, y andate a otro lado donde te reconozcan más. Punto. Claro. Últimas dos preguntas. Dice un espectador anónimo, si tuvieses que dar un consejo final para la incertidumbre de estos momentos, ¿cuál sería? Que la disfrutes. A ver, si alguien conoce a alguien que haga surf, pregúntenle, uno nunca sabe qué va a pasar con una ola. Y eso es lo divertido. La incertidumbre de estos momentos, damas y caballeros, es la misma incertidumbre que hubo siempre. Solamente que ahora estamos más conscientes de la incertidumbre. Nunca supimos cómo iba a ser el futuro. Simplemente hagan un experimento, agarran un mapa del mundo, de los países del mundo y contrástenlo con el de hace 100 años, 1920. Y van a ver que las fronteras cambiaron. Y compárenlo con el de 2120. ¿Ustedes creen que va a ser igual? No. Esta sensación, esta ilusión de permanencia es solo una ilusión. Entonces, hagamos surf. ¿Hay más incertidumbre? Hagamos surf en el aire. ¿Cómo prepararte para situaciones de incertidumbre? Blandito, blandito, flexible. ¿Cómo es el junco? ¿Cómo hace el junco para soportar la incertidumbre de lo que van a traer las olas? Es blandito. Sean blanditos. Bueno, Ezequiel, quedan todavía algunas preguntas, pero Yo abierto, lo que quieras. ya tienen en pantalla la información de Ezequiel para los que quieran tomar nota de ella. De todas formas, yo mañana les acabo de pasar por el chat el enlace para el canal de YouTube. De todas formas, mañana les enviaremos un correo, si quieren, con la información de Ezequiel y con el enlace para acceder al canal. Vamos a hacer una última pregunta. Dice Raúl, para manejar la ansiedad, ¿es importante amigarse con ella? No me voy a morir. ¿Es importante qué? Es importante amigarse con ella. ¿Estás de acuerdo? Les voy a contar una anécdota. Se lo voy a contar con una anécdota. Porque es una linda forma de terminar una anécdota. Estaba de vacaciones en Costa Rica hace 20 años. Y haciendo canopy, le llaman allá, que es una actividad donde de un árbol te tiras por un cable de acero a otro árbol, y de ahí otro árbol, y de ahí otro árbol, y vas como sobrevolando el bosque. Suena re divertido. En el segundo árbol, y va una fila de gente, ¿no? Entonces llegas y con un mosquetón te enganchas a un cable de acero, estás en principio muy seguro.
Hasta que una chica como 7 lugares adelante mío, porque esto es una fila de gente que va pasando, tiene ataque de pánico. Pánico. Claro, estás a 35 metros de altura. Y no paraba de llorar. No paraba de llorar. Eso es ansiedad. No paraba de llorar no porque le pasaba, no le pasaba nada, pero se iba a morir. ¿Se entiende? Que el problema era por lo que le iba a pasar. No tuvo mejor idea el instructor, que era un pobre chango de 20 años, que decirle, bueno, si querés tiramos una soga y bajás colgada de la soga. Imagínate, peor. O sea, la mía tenía miedo, la perspectiva de bajar colgando de una soga. Bueno, le llegó el turno y la tiraron por el cable, porque había que pasarla. Y llegamos a la siguiente, al cuarto árbol, y le digo al instructor, ¿me dejas hablar con la chica? Dale. Me pongo a hablar con la chica, que era americana, le pregunto dónde vive, que vive en California, qué haces, que soy fotógrafa, trabajo en National Geographic. Ah, mirá vos, y nos ponemos a hablar, ¿y en qué parte de California vivís? Y en tal lugar, y entonces me empieza a hablar de su pueblo. Y me empieza a hablar de su trabajo. Y yo mientras tanto lo voy mirando que se va calmando. La ansiedad va desapareciendo. Desapareció. Cuando le tocó de vuelta, por supuesto la ansiedad empezó a volver a subir, pero no llegó a nivel pánico. Y le digo, escuchame una cosa, esperame abajo que seguimos charlando. Entonces su atención hizo clic y fue directo a la charla, no a la caída. Entonces no te amigues con la ansiedad. Cambia de tema. La ansiedad es anticipatoria de una catástrofe imaginaria. Entonces dejar de pensar en la catástrofe, pensar en lo que está pasando, y la ansiedad simplemente desaparece. La ansiedad se parece mucho a los fantasmas de la infancia. Prende la luz, ya no están más. Punto. La ansiedad no viene de un estímulo externo, viene de un estímulo de la imaginación interna. Entonces pensás en otra cosa y deja de haber ansiedad. Por eso vas a la heladera. Vas a la heladera porque el azúcar te genera una sensación de saciedad agradable que te lleva al aquí y ahora. Pero podrías hacerlo sin azúcar perfectamente. Sin que necesariamente sean rabanitos, Juan Pablo, tranquilo. Desafortunadamente no tengo ni un solo rabanito en la heladera y creo que no lo voy a tener tampoco. Pero aprovechen para seguirlo a Ezequiel en redes sociales. Él, y hago el anuncio, él está dando algunas charlas también, así que desde esas redes sociales van a poder estar al tanto de estas y otras actividades. Desde Fundación Diagnóstico Maipú, nuestro agradecimiento con Ezequiel. Como muchos de ustedes saben, todos los disertantes que vienen a nuestro ciclo de prevención lo hacen en carácter ad honorem, así que el agradecimiento es doble. Ezequiel, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Desde ya tenés las puertas de Fundación abiertas para futuras charlas este año, el año que viene y cuando quieras. El agradecimiento nuestro y de toda la comunidad que ya lo está agradeciendo por chat. Dale. Sí, yo quiero agradecerte a la Fundación, a vos, Juan Pablo, por estar ahí moderando, y a todos ustedes, en serio, muchas gracias. Me deja el corazón calentito ver que somos tantos después de 1:35 de estar acá y que hay tanta gente conectada. Me pone muy contento y quiero en serio agradecerles enormemente. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la comunidad. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Hasta pronto y que aprendamos de alguna manera a manejar mejor, a aceptar nuestras emociones y aceptar un poco más y manejar la ansiedad en este contexto de incertidumbre. Nos vemos, Ezequiel. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y síganos en Instagram.